bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios por estar aquí reunidos en su nombre. Y vamos a dar comienzo a este servicio. Vamos a abrir nuestras escrituras, la palabra de Dios, en el capítulo 3 del libro de Colosenses. Le damos gracias a Dios por su amor. Ya todos unánimes en la palabra. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestras vidas están escondidas en Cristo y en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotras todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro no ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Le damos gracias a Dios, hermanos, y vamos a hacer una oración. Delante del Señor estamos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer la palabra que nos ha ministrado el Espíritu Santo en esta tarde. Le damos gracias, Señor, por tu gran amor y por tu misericordia, Señor. A veces tu palabra nos exhorta y a veces la sentimos muy pesada, Señor, pero es necesaria, Señor, porque tú nos amas y porque tú necesitas que vivamos en santidad y que estemos apercibidos, que estemos preparados para tu venida, Señor. Te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu palabra, porque nos enseña, Señor, bendito Dios, cuál es el camino por el cual debemos andar y cómo debemos conducirnos, cómo debemos estar en santidad, Señor, esperando tu venida, Señor. Porque tú, mi Dios poderoso, no nos has dejado, mi Dios, ahí nada más sin anunciarnos primeramente, Señor, las señales, las cosas que van a pasar, las que va a pasar cada uno de nosotros, pero sabemos que en ti todo lo podemos, que en ti, Señor, está nuestra vida escondida. Allí está, mi Señor, bendito Dios, nuestros corazones, y te damos gracias. Ministranos en esta preciosa tarde-noche, y te damos gracias, mi Dios, por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor. Amén. Vamos a exaltar a Jesús, amén. Es mi clamor, sin ningún temor, en ti puedo confiar. Bendito Jesús.
Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto estar en este día con ustedes, compartiendo acerca de la palabra del Señor en esta enseñanza que continuamos el día de hoy con nuestro expositor, titulada ¿Sigue Dios presente en el mundo? Esa es la pregunta de esa clase. Y para poder comenzar, le invito a que abra su Biblia en el Salmo 10, versículo 11, y también que abra su Biblia en Isaías 40, versículos del 26 al 28. Ok, si ya lo tiene por ahí en su casa, le vamos a dar lectura. Primero el Salmo 10, 11, que dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Y también vemos lo que dice Isaías, capítulo 40, del 26 al 28, que dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Le invito, hermano, a que me acompañe en una oración para que podamos iniciar esta enseñanza. Dios maravilloso, en esta hora, Señor, nos acercamos delante de tu presencia. Yo me acerco con humildad en mi corazón, Señor, reconociendo, mi Dios, que delante de ti, Señor, nada somos, mi Dios, pero que tú eres, mi Señor, quien nos da la sabiduría, Dios eterno. Y en esta hora yo te ruego que seas tú dándome sabiduría, que sea tu Espíritu Santo guiando mi vida y tocando el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para que podamos recibir esta enseñanza, Señor, conforme tú quieres que lo hagamos. Mi Dios eterno, bendice a cada uno de mis hermanos que están en esta hora en sus casas conectados con la disposición de escuchar esta enseñanza. Te alabamos y te bendecimos. Muchas gracias, Señor. Amén. Y antes de iniciar y de entrar de lleno a la clase,
me gustaría invitarlo para que haga 2 cosas. La número 1 es que usted, si no ha compartido esta transmisión, lo haga por medio de sus redes, de un like, de un corazoncito, comparta, porque no sabe usted en qué momento esta enseñanza o esta administración va a alcanzar a otras personas. Y también le invito a que si hay algún versículo bíblico que a usted le llame un poquito más la atención o que a usted le guste en esta hora, si hay alguna frase de las que yo mencione que por medio de la cual usted se ha bendecido, le invito a que la comparta y la escriba ahí en los comentarios. De esa manera, si alguien entra después y ve todos los comentarios, va a poder obtener un resumen muy bien elaborado de cada uno de ustedes. Y antes de comenzar también me gustaría, a manera introductoria, platicarles una anécdota que fue publicada por la página conciencia.net. Esta fue publicada por el pastor Pablo hace algunos años. Y esta anécdota dice así, dice que se realizaba en Venecia un festival de arte. Se habían reunido muchos pintores. Cada uno de ellos estaba presentando ahí sus obras. No solamente eran pintores, eran artistas. Y cada uno de ellos había puesto ahí toda clase de cuadros, toda clase de esculturas, grandes, pequeñas, chicas, de diferentes materiales. Cada uno de ellos estaba tratando de representar la realidad de nuestro mundo moderno. Y también participó un pintor italiano, Gino de Dominici. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre, en una habitación pequeña pintada completamente de blanco, sentó en el centro a un joven. Ese joven tenía retraso mental. Estaba medio sordo, estaba medio mudo y medianamente él podía escuchar, él podía entender lo que se le decía. Y este hombre, este pintor, le colgó un letrero que decía: esta es la solución universal. ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento, pues resulta que hubo una protesta, hubo gente que se quejó, acusaron al pintor de crueldad e insulto a las personas que sufren discapacidades. Incluso lo llevaron a juicio. Pero este hombre, al final de cuentas, el jurado falló a favor de él, diciendo que no había ninguna manera de poder comprobar que el pintor había llevado a este joven de manera obligada o con engaños. ¿Qué es lo que el punto aquí era? ¿Cuál habrá sido la verdadera intención de este hombre o de este pintor al colocar esto? Quizás simplemente era decir que para poder soportar la presente situación del mundo hay que ser medio ciego, medio mudo, medio sordo y tener la conciencia letargada. No sería la primera vez que alguien tratara de dar a entender esto o que presentara la solución. El hecho o lo cierto es que actualmente y desde hace ya varios años el enemigo ha estado tratando de dar este mensaje, diciendo que cerremos nuestros oídos, cerremos nuestro corazón, nuestro entendimiento a la palabra de Dios. Sin embargo, esto no es ninguna solución. Simplemente nosotros lo que necesitamos hacer es abrir bien los ojos, sensibilizar bien el alma, agudizar nuestro sentido moral, agudizar nuestro sentido de integridad o nuestra conciencia, porque los juicios divinos se están avecinando, se están acercando. Darse al alcohol, darse a las drogas, darse al baile o algo tan ligero como darse a vivir solamente en las redes, por ejemplo, o en cualquier cosa que nos distraiga para poder tratar de mantener nuestro pensamiento enfocado en pensamientos que no van alineados con Dios. Todo eso no es ninguna solución. Simplemente es esconder la cabeza como hacen los avestruces en la arena cuando el enemigo se está acercando. La solución está en reconocer cabalmente nuestra enfermedad espiritual. ¿Qué enfermedad espiritual? La falta de fe, la falta de temor a Dios. Y aceptar inmediatamente la única medicina, que es Cristo y su evangelio de gracia. La Biblia nos exhorta a que nos unjamos los ojos. ¿Qué es ungirnos los ojos? Lavarnos, limpiarnos y abrir los oídos para que podamos ver, para que podamos escuchar la palabra de Dios. Esa es la solución que Dios propone. ¿Y qué hizo o qué hace para hacer un llamado de atención a la humanidad? Dios tuvo que someter al mundo a una crisis. Es la crisis que actualmente se vive. Nos hemos dado cuenta de la fragilidad del sistema social que el hombre ha creado. En el ámbito de la salud, los grandes avances tecnológicos se vieron
reducidos a nada, reducidos al mínimo, cuando un microscópico virus vino a poner nuestro mundo de cabeza. El filósofo Enrique Anrubia dice: el hombre que dice que no es frágil, miente. La fragilidad pervive y permanece en distintos grados de su vida, pero siempre está presente y no lo abandonará hasta el final de sus días. Eso es lo que dice este hombre. Pero ¿sabe qué, hermano? Esa debilidad de usted, esa debilidad mía, del ser humano, contrasta con el poder ilimitado de Dios. Pero a pesar de que eso es cierto, el salmista en el Salmo 10, versículo 1 dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? En este caso, el salmista se cree que es David, y usted sabe la vida de David. Fue una lucha constante, una tras otra. Y en este momento, él dirige su mirada a Dios y hace una pregunta con un aire básicamente de reproche. Una pregunta con reproche hacia Dios por el desconcierto que él estaba viviendo. El cantor estaba consciente del avance de la maldad en el mundo. Al parecer, sufría en su vida el azote de los malvados. Por eso lanza esta pregunta hacia Dios. Lo que sucedía en su entorno lo percibía él como la ausencia de Dios. Porque él decía, pues solamente bajo la ausencia de Dios, los malos tienen el campo libre para hacer lo que quieran. Por eso él hace esta pregunta. Pero ¿será cierto lo que dice el salmista? ¿Será que él no podía contestarse a sí mismo y decir, no está lejos Dios, sí está pendiente? Desde luego, Dios no estará nunca lejos de nadie en ningún momento. Mucho menos Dios se esconde o aparta su mirada para no ver el sufrimiento de los justos, para no ver el sufrimiento de su pueblo, de ninguna manera. Pero lo cierto es, hermano, que la tribulación, las pruebas, las frustraciones, en ocasiones, nos hacen ver como si Dios nos hubiera abandonado o como si Dios no estuviera cerca. A veces elevamos una oración al cielo y decimos, no, mi oración esta vez creo que no pasó del techo. Creo que Dios no la escuchó. No es así, hermano. Entonces, la pregunta de la lección es, ¿sigue Dios presente en el mundo? Y si es así, ¿por qué hay tanta gente enferma? ¿Por qué hay tanta gente que sufre enfermedades, que sufre hambre? ¿Por qué hay tantos niños que son abandonados por sus padres? ¿Por qué hay tantas mujeres maltratadas? ¿Por qué toda esa maldad? Tantos hijos de Dios perseguidos, tantas pruebas que nosotros tenemos que sobrellevar. Lo que sí es cierto, y es el punto número 1, que todo eso se debe a que Dios está presente, pero también está presente la arrogancia de los incrédulos. Esa arrogancia, el punto número 1 ahí en nuestro manual, se sustenta en la maldad. Salmo 10, versículo 11, se refiere al malo, ahí lo leo en la Nueva Versión Internacional, me voy a estar cambiando entre las versiones. Se dice a sí mismo, Dios se ha olvidado, se cubre el rostro, nunca ve nada. Hermanos, mientras veamos las noticias, veamos lo que sucede en nuestro trabajo, veamos lo que sucede en las escuelas, veamos nuestro propio corazón. Y entonces nos vamos a dar cuenta que la maldad en el corazón del hombre es una realidad universal. Y la esencia de esta maldad es haber ignorado a Dios. No lo honramos como Él se merece. No le agradecemos como Él se merece. No le alabamos como Él se merece. No le damos gracias por todas las bendiciones y favores con las que nos colma cada día. Romanos 1:21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les obscureció su insensato corazón. La maldad del hombre, esta arrogancia, se sustenta también en la ignorancia. No es una referencia a la ignorancia
de no saber. Es una referencia a la ignorancia de no querer ver o de dejar de lado a Dios, de fingir no tener conocimiento de Dios. Esta generación, más que ninguna otra, está tratando de ignorar a Dios, más por orgullo que por convicción realmente. Romanos 1, 22 y 25 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Y el 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y esta arrogancia de los incrédulos también se sustenta en la rebeldía. ¿Qué es rebeldía? Rebeldía es sublevarse u oponerse a la autoridad. Cuando hablamos de esto en las Escrituras, nos referimos a oponernos a la voluntad de Dios. La rebeldía, hermano, tiene origen en Satanás. Ezequiel, capítulo 28, 17, hace esta referencia y dice, a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo, a causa de tu esplendor. Esta generación se ha rebelado contra Dios. Al considerar que los grandes avances que el hombre ha hecho en la ciencia, en el conocimiento, lo han llevado a un punto de esplendor y han llevado a despertar cada día más la admiración del hombre por el hombre. Y es cierto, hermano, es sorprendente. Yo me sorprendo ver que alguien puede vivir con los ojos, con los riñones, con el corazón, con la sangre de otra persona por medio de un trasplante. O incluso ver, por ejemplo, que podemos estar al otro lado del mundo en tan solo 15 horas al tomar un vuelo. Es sorprendente. Es admirable que alguien que no tenga cabello se pueda poner cabello, o alguien se pueda poner cejas, o que alguien se pueda quitar las arrugas. Es admirable. Pero aún así, hermano, Dios está sobre la ciencia y nosotros nunca podremos comprender la mente divina, la mente de Dios. En este punto número 1, hace referencia a la arrogancia de los incrédulos. Pero no se refiere solamente a los ateos, a aquellas personas que hay diferentes tipos de ateos, y refiriéndonos a las personas que no creen que existe Dios, o a las personas que creen que Dios existe, pero que existe y Él está en sus propios asuntos. O aquellas personas que dicen, yo creo en Dios, sin embargo, no temen a Dios o no viven conforme a la palabra de Dios. No, hermano, aunque suene un poquito agresivo, este punto número 1 también se refiere a aquellos cristianos que pasan por alto la voluntad de Dios, que se les olvida la santidad en la que deben vivir o a la santidad a la que hemos sido llamados. Usted y yo no nos podemos permitir pecaditos, mentiritas blancas, andar peleando con las personas o una grosería de vez en cuando. De ninguna manera podemos permitir esa maldad en nuestra vida. Eso también es ignorar a Dios. Eso también es ignorar al Espíritu Santo. ¿Y qué pasa si usted no vive en pecado, pero vive absorto, envuelto en los quehaceres de cada día? Hermano, si usted no está envuelto en los asuntos de Dios, eso también es ignorar a Dios. Dice el malo en su corazón, dice la Biblia, Dios se ha olvidado. Pero no es así, amado hermano. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. Así que está con usted y está al tanto de todo lo que pasa, incluso en lo profundo de su corazón. Por eso debemos expresar, como dice el salmista en el 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Dios sigue sustentando el universo. A pesar de la arrogancia de los incrédulos, Dios sigue sustentando el universo. El punto 1 de nuestro manual dice, los cielos testifican de su poder. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, según Génesis 12:3. Esto nos da a entender que las leyes de la naturaleza no son autoexistentes, sino que son producto del poder y de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:5 dice, en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Dios creó y sustenta el universo que creó. Isaías 40:26 nos dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas.
Hermano, sabemos que el universo es creación de Dios. No es una casualidad. Es creación de Él, como lo dice Génesis 1. Y sí, para esto se requiere tener fe, para creer que hay un Dios creador que sustenta todo. Pero yo creo que se requiere más fe para creer que venimos del chango, del mono. Yo creo que se requiere más fe para creer que todo esto es resultado de la casualidad. Yo creo que se requiere más fe para creer que todo lo que tenemos, lo que vivimos, lo que somos, fue resultado simplemente de una explosión. El salmista reflexionaba, contrastando la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre, en el Salmo 8, 3 y 4, que dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Hermano, lo maravilloso de esto es que Dios no solamente es que nos tiene en su mente y que se acuerda de nosotros, sino que Él generó, hizo todo un plan de salvación, enviando a su Hijo unigénito para morir por nosotros y que nosotros tuviéramos perdón de pecados y por lo tanto acceso a la vida eterna. Y el Señor ministraba mi corazón con esta palabra cuando dice, cuando veo que no solamente estamos en la mente de Dios, estamos en su corazón, hermano. Estamos en sus planes de bien, estamos en sus planes de provisión, estamos en sus planes eternos. Por eso el salmista le adora y reconoce su grandeza y su poder. En el Salmo 103, 1 y 2 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Además de que los cielos testifican de su poder, hermano, los cielos testifican también de su sabiduría. Isaías 40, 26 dice que a todas las estrellas llama por sus nombres, ninguna faltará. Algunos científicos creen que existen más de 40 sextillones de estrellas. Y dice la Biblia que a todas llama por su nombre y ninguna de ellas le falta. ¿Cuánto más tendrá cuidado de la humanidad? Somos poco más de 7,000 millones. Comparado con la cantidad de estrellas, la cantidad de seres humanos es muy pequeña. Entonces, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Es curioso, la sabiduría de Dios es grande. Imagínense saber los nombres de cada estrella. Si a veces las mamás que tienen más de un hijo se confunden de nombre, a mí mi mamá a veces me dice Yes. Una vez me dijo Yesli por querer decir Eli, después decir Yes, y no, resulta que si era conmigo. Las mamás hacen pase de lista a veces para poder llamar a uno de sus hijos porque se confunden. Pero Dios, hermano, Dios no es así. Usted está en la mente de Dios y Él no se confunde con usted. Lo conoce por nombre, tipo de sangre, conoce los cabellos que hay en su cabeza y desde luego que conoce sus necesidades y las suple conforme a su voluntad. Ahí está la sabiduría, ahí está el poder de Dios. No solo los cielos testifican de su poder, usted y yo también somos testimonio del poder de Dios. ¿Ha alguno de ustedes vivido un milagro de parte de Dios? ¿Una sanidad? ¿Algún corazón que Dios quebrantó, que Dios transformó? Ahí está, usted es testigo del poder de Dios. Yo lo soy. Dios a mí me sanó de sinusitis. Dios a mí me sanó de la vista, tengo vista 20/20, gracias a Dios. Y yo sé que usted también ha experimentado milagros en su vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios sustenta el universo, pero también lo sustenta a usted. Dios también sustenta a su pueblo. Bajo esa premisa, no nos queda más que adorarle, no nos queda más que bendecirle y que reconocerlo en todos nuestros caminos. Y el punto número 3 de nuestra lección dice que Dios sigue al mando. Sigue al mando y está consciente de la crisis. Miqueas 6:3 dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Dios le pregunta a Israel: ¿qué te he hecho? Le dice. Él no ha hecho sino solamente bien para la nación y lo único que ha obtenido ha sido rebeldía de parte de su pueblo. Pero ¿sabe qué? Al inicio del versículo Dios le dice: pueblo mío. Haciéndole ver que a pesar de su conducta rebelde,
los sigue amando y gozarán de su protección. Siguen siendo su pueblo. El Señor quería argumentar con los israelitas en ese tiempo, pero ahora quiere argumentar con nosotros. Porque la realidad es que no hay ninguna justificación, ninguna buena razón para alejarnos de Dios. Isaías 40:27 dice: oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? En este momento el Señor le llama Jacob, con el propósito de recordarles todo lo que vivió el patriarca hasta llegar a ser Israel. Vemos cómo Jacob, recordando en Génesis, va huyendo de su hermano, quien lo busca para matarlo. Jacob llega en la noche a un área desértica, donde se queda ahí, rodeado a lo mejor de fieras, de animales salvajes, pero ahí es donde el Señor se le presenta y trae a su vida las promesas que le dio a Isaac, las promesas que le dio a Abraham. Lo cierto es que las luchas de Jacob fueron recurrentes. Sin embargo, cada problema que vivió lo hizo corregir el camino. De esa manera, no se perdió del propósito que Dios tenía para él. Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? Dice también el versículo. Ahora lo llama Israel, haciéndole recordar ese momento extraordinario en la vida de Jacob. Uno de los momentos más críticos en su vida. Jacob iba con su familia y sabía que venía su hermano con 400 hombres contra él, o con él. La historia nos dice que Jacob tuvo temor, gran temor, y lo que hizo, planeó una estrategia para poder calmar el ánimo de su hermano. Pero lo más importante, elevó una oración a Dios. ¿Y sabe qué hizo Jacob? Le recordó a Dios las promesas que le había hecho. Le recordó esas promesas. Esa misma noche, Jacob lucha con Dios, el cual al final le dice: ¿cuál es tu nombre? Y él le dice: Jacob. Pues no se llamará más tu nombre Jacob, ahora serás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esta enseñanza nos indica que a pesar de los constantes obstáculos y luchas que atravesamos, Dios estará siempre presente para sacarnos adelante. No importa si estamos en medio del desierto, no importa si viene un ejército en contra de nosotros, Dios siempre está presente. El siguiente punto es: quiere que recordemos también quién es Él. Isaías 40:28 dice: ¿acaso nunca han oído? ¿No han entendido? Estas palabras estaban dirigidas principalmente a aquellos que habían sufrido el exilio, quienes quizá podían decir que tenían una justificación para no saber de la palabra de Dios. Sin embargo, ahí Él les dice básicamente: no hay pretexto. Ellos sabían quién era Jehová. Él siempre ha estado presente. Y la humanidad presente, las personas que conocemos, hermanos, saben quién es Dios. Han escuchado en algún momento de Dios, pero necesitan que a veces alguien se los recuerde. Dios ha sido poderoso y fiel en todo momento. Israel ha sufrido muchas adversidades en el transcurso de su historia. Incluso se le ha intentado exterminar como tal. Pero Dios siempre ha tenido su provisión divina. Siempre ha tenido su resguardo. Estamos seguros de que así como hizo una y otra vez con el pueblo de Israel, así lo ha hecho con la iglesia. Y así lo seguirá haciendo también con usted. Aunque a veces parezca que ya no hay esperanza, aunque a veces parezca que estamos en medio del desierto, aunque a veces parezca que viene un ejército contra nosotros, Dios nos dará la salida. No dependemos de nuestra propia fuerza, dependemos de la fuerza de Dios. Y ahí es donde radica nuestra victoria. El siguiente punto dice que Dios manifestará su poder en el hombre. Isaías 40:28 dice: Él nunca se debilita ni se cansa. Nuestras fuerzas, hermanos, se agotan. Nuestro ánimo decae. Pero los atributos divinos son muy diferentes a los nuestros. Su palabra dice: no se debilita. Su palabra dice: no se cansa. Por el contrario, su poder es inagotable. Jesús nos dejó enseñanzas como la de Mateo 11:28, que dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es una invitación. Solamente es cuestión de que nos acerquemos, y entonces Él nos dará descanso, independientemente de la circunstancia. Y quiero concluir con lo siguiente, hermano. A Dios nada le toma por sorpresa. Dios ha estado presente en cada momento de la historia.
Si miramos hacia atrás, ¿cuántos momentos críticos ha vivido la humanidad? Han sido muchísimos. No es la primera pandemia que azota al mundo. Catástrofes naturales, guerras, movimientos sociales que han intentado desaparecer la Biblia, que han intentado desaparecer a Dios. Sin embargo, Él sigue presente, abriendo caminos para los que le aman. Y en el presente no es la excepción. Está activo, sustentando al mundo, llamando su atención para que volteemos hacia Él. Vemos un futuro en el que los acontecimientos finales se apresuran a nosotros, donde las promesas de su regreso serán realidad para todos los que le esperamos. Esperen Él, hermano. Y concluyo también haciendo referencia a la pregunta, ¿sigue Dios presente en el mundo? Sí. Y siguen sus atributos vigentes. ¿Qué atributos? Su santidad, que nos exige santidad. Su misericordia para perdonarnos. Su fidelidad para cumplir sus promesas. Su amor por el pecador. Su sabiduría para guiarnos. Su omnipotencia para sustentarnos. Su omnipresencia para siempre acompañarnos. Y su gracia para proveernos. No sé qué es lo que usted necesite, pero sí sé que nada puede sobrepasar a mi Dios. Isaías 40, 29 y 31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene. Las matemáticas, hermanos, no pueden con Él. En matemáticas, multiplicar 0 por algo es igual a 0, pero con Dios, multiplicar 0 de fuerzas que usted pudiera tener, con Él son muchas, muchas fuerzas. Este versículo dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esperar en el hebreo viene de la palabra kavá, que significa atar o significa ligar. Amado hermano, atemos nuestra vida a Cristo, liguemos nuestra vida a Dios para tomar fuerzas. Fuerzas para sobrellevar cualquier situación, fuerzas para dominar la carne, fuerzas para dominar el pecado y fuerzas para luchar contra este mundo. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su enseñanza. Le invito a que cierre los ojos y hagamos una oración. Dios maravilloso, te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú estás presente en este mundo a pesar, mi Dios, de la maldad que hay en medio de él. Gracias, Señor, porque tú sustentas el universo. Pero no solo al universo, sino que también sustentas nuestras vidas. Eres tú nuestra fuerza, eres tú nuestro gozo. Ayúdanos, Dios maravilloso, a poder esperar en ti, a poder acercarnos delante de ti recordándote las promesas que tú has hecho en nuestras vidas para que tú puedas cumplirlas. Gracias, Señor, por cada una de tus promesas. Gracias por tu palabra que nos sustenta. Gracias por tu precioso Espíritu Santo, Señor, porque tú estás siempre con nosotros. Adoramos tu nombre, mi Señor, y te bendecimos, Señor. Santo eres tu Dios maravilloso. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.